Darwin Alulema Flores, ponencia número 35, con la segunda conferencia. Esta segunda nuevamente lo vamos a tratar de hacer Zoom y plataforma. Y luego ya tratemos de exclusivamente hacerlo en plataforma para darle pues el sentido del evento a través de nuestra realidad virtual. Entonces, Darwin, bienvenido. Y gracias, muy amable Luis Alberto. Y tal vez me pueden confirmar si es que me escuchan y me ven. Perfectamente. Ya, voy a compartir la pantalla y voy a continuar con la presentación. ¿Está usted en plataforma, en el ISPA? No lo he probado. Ayer lo estuve instalando, pero no me funcionó. Bueno, hubiera sido muy bueno que hubiera podido entrar para que lo hiciera. Entonces, luego de que termine su presentación, trate pues de entrar a la plataforma y se viene para acá, para el auditorio 3. Sí, perfecto. Vale. Sí, bueno, muy amable, gracias. Gracias a todos los participantes. Primeramente esperando que todos se encuentren bien de salud en estas difíciles circunstancias que estamos viviendo toda la humanidad en este momento. Bueno, me presento primeramente. Mi nombre es Darwin Alulema y les voy a hablar sobre un trabajo de grado que lo desarrollamos con unos estudiantes, que es sobre el diseño de una plataforma de entretenimiento lúdico. Pero, ¿cuál es la novedad? Que utilizamos la parte de sensores gestuales para poder hacer ese desarrollo. Antes de continuar, un poco les quería pedir disculpas. Fui operado el día viernes, entonces no puedo hablar muy rápido, tengo un poco de molestia y tal vez también voy a tratar de terminar un poco antes la presentación, porque no puedo hablar mucho tiempo. Entonces, la he tratado de reducir un poco en la longitud de tiempo que voy a emplear para explicar este trabajo. Bueno, ¿y en qué se basa este proyecto que nosotros hemos desarrollado? Se basa en utilizar el concepto de la parte lúdica, pero lo utilizamos para tratar a nuestras obras arquitectónicas que tenemos aquí en el país. Entonces nos enfocamos a utilizar estas herramientas, pero para poder mostrarle al mundo sobre las maravillas que tenemos arquitectónicamente de nuestra ciudad. Utilizamos como ejemplo, por ejemplo, la iglesia de San Francisco. Y sobre esta iglesia empezamos a hacer una serie de recorridos, una serie de rutas que podría servir para la parte del turismo. En su momento, cuando fue diseñado este proyecto, no lo consideramos, por ejemplo, para las circunstancias que vivimos. Pero, por ejemplo, más bien ahora, viendo cómo están las circunstancias y tal vez el tiempo que dure esta emergencia sanitaria, más bien esas herramientas vuelven a cobrar tal vez más valor por el mismo hecho de cómo reactivamos la parte de la parte turística, cómo lo podemos aplicar a la parte de la docencia, cómo la podemos aplicar, por ejemplo, a la parte de telemedicina. Entonces, ese tipo de herramientas que tal vez cuando la desarrollamos no la consideramos como para otro tipo de aplicaciones, sino más bien lo utilizamos para la parte ilustrativa, lúdica, y como un complemento. Más bien ahora yo creo que podría tener mucho más real, y mucho más valor que se les podría dar. ¿Qué tecnologías son las que nosotros manejamos? En este caso utilizamos dos tecnologías fundamentales que es las que les voy a comentar. La primera es Unity. Unity es el entorno de desarrollo que nosotros hemos utilizado para poder hacer todo el modelado de nuestro entorno visual. Entonces hemos hecho un modelado tridimensional en el cual nosotros podemos reconstruir, por ejemplo, lo que les decía, la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Compañía de Jesús, para poder, sobre este entorno que lo reproducimos visualmente, podernos desplazar. Pero ahora, ¿cómo nos desplazamos sobre ese entorno visual que lo hemos desarrollado? Para podernos desplazar sobre ese entorno visual, lo que hicimos es utilizar el sensor Leap Motion Controller. Este sensor Leap Motion Controller tiene una característica de que es pequeñito, tiene una característica también de que nos permite hacer el reconocimiento bastante óptimo, bastante sensible de los movimientos de las manos, y que más nos va a permitir interactuar con entornos 3D, pero también ahí viene una de las principales características, es de que es muy bueno para la parte de los movimientos gestuales que podemos hacer. Ahora, ¿por qué no utilizar otro tipo de tecnologías? Por ejemplo, nosotros ahora tenemos consolas de videojuego mucho más desarrolladas, como el PlayStation, como las consolas de Microsoft, como el Kinect. Entonces, hay otras plataformas que ya existen tal vez para hacer esto. Entonces, nosotros adoptamos ese tipo de tecnología porque es mucho más sensible y está enfocado para las manos. No está enfocado para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo, ahí sí, incluso hemos hecho otros trabajos en los cuales nosotros sí utilizamos la parte del Kinect y eso lo utilizamos para observar el movimiento corporal.
Pero en este caso lo que nosotros más queríamos era poder visualizar y tener más control de la información de los movimientos gestuales que estamos haciendo. Entonces, ahora viene la relación que nosotros tenemos. Esa es una característica que tiene, por ejemplo, Unity, que nos permite poder incorporar en las aplicaciones que nosotros desarrollamos la parte de Leapmotion. Entonces, es un complemento perfecto entre las dos tecnologías, la parte de Unity para hacer el modelado del entorno tridimensional y la parte de Leapmotion Controller para poder capturar la información proveniente del exterior. Entonces, bajo esos dos conceptos de lo que nosotros queremos modelar, que en este caso es las iglesias del Centro Histórico de Quito, y aplicarlos a la parte lúdica para que, por ejemplo, los niños puedan ir conociendo nuestros entornos arquitectónicos que tenemos y utilizando la tecnología, como es el caso de Leapmotion y la parte de Unity, eso es lo que nosotros hicimos, es tomar los movimientos, capturar los movimientos y implementar ese escenario 3D. Entonces, este escenario 3D que nosotros lo hemos modelado tiene algunas características. Como ustedes pueden ver aquí, hemos hecho algunas capturas de la presentación de nuestro juego. Por un lado tenemos, por ejemplo, la parte de un laberinto, tenemos la parte del museo y, bueno, algunas otras configuraciones adicionales. En la parte del laberinto, lo que hicimos fue diseñar una herramienta como un complemento adicional para poder jugar. Entonces, ahí también la persona le presentamos un pequeño laberinto y él tiene que moverse para poder salir de ese laberinto. En la segunda, en cambio, lo que decíamos, la parte de los museos. Para la parte de los museos, le hemos permitido que el usuario pueda ya con las manos seleccionar. Nos vemos como que el usuario, como ustedes pueden ver en la segunda imagen, el usuario puede poner sus manos y él seleccionar qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere salir? ¿Quiere moverse al menú principal? ¿O qué opción quiere hacer? Entonces, él con las manos va seleccionando lo que quiera desarrollar y las opciones que quiera emplear de la aplicación. Entonces, para esto nosotros definimos varios movimientos. Como ustedes pueden ver en la parte superior de la pantalla, hemos definido los movimientos, por ejemplo, para poder indicar, porque no solamente nos interesa que se mueva de izquierda a derecha, como por ejemplo, para las personas que te les hayan utilizado las gafas de realidad aumentada y las gafas de realidad de visión 3D, en este caso tenemos la posibilidad de ver adelante, a la izquierda, a la derecha, a la parte de arriba, abajo, es muy bueno para eso, pero en cambio no nos permite avanzar. En cambio, nosotros lo que queríamos era eso, o sea, de que nosotros podamos movernos de la izquierda a la derecha, pero también que podamos avanzar, ir adelante, ir para atrás. Entonces definimos 4 posibles movimientos de las manos para que el usuario pueda moverse por los entornos virtuales. Entonces, a partir de eso, el usuario puede ir desplazándose. Entonces, el usuario va a entrar a un escenario virtual y va a empezar a caminar por ahí. Y va a encontrar cada una de las iglesias. Entonces, en ese caso, el usuario podrá seleccionar, por ejemplo, encontrar la figura correspondiente, o también lo que podrá ver es un poco de información turística. Entonces, el usuario puede ir viendo como si estuviera en un museo. Entonces, va a entrar al recorrido, pone la opción mirar, le va a desplegar algunas imágenes, una visualización de la imagen que va a rotar, o también lo que puede hacer es, por ejemplo, es una especie de juego. Entonces, se le pone también unas 3 imágenes y él tiene que decir, a ver, y esta imagen de la iglesia, esta corresponde a la iglesia que estamos viendo en ese momento. Entonces tiene la opción de mover las imágenes y poderse desplazar dentro del escenario. Bueno, muy bien. Y como les comentaba, voy a tratar de terminar un poco antes, también por lo que me encuentro un poco delicado de salud. Y les voy a comentar un poco de las conclusiones que nosotros hemos podido observar de ese desarrollo de esta aplicación que la hemos trabajado. Primeramente, el hecho de poder utilizar ese tipo de herramientas para poder desarrollar entornos de educación. Y ahora, como les decía, no solamente para la parte de la enseñanza, sino también para otro tipo de aplicaciones productivas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los seres humanos estamos mucho más enfocados hacia experiencias visuales, experiencias táctiles, incluso para esa parte, como por ejemplo experiencias táctiles, también hay otros sensores que por ejemplo utilizan los guantes de sensibilidad. Entonces podríamos mezclar varias cosas. Podríamos tener un escenario, por ejemplo, virtual diseñado en Unity. Podríamos tener, por ejemplo, gafas de realidad de visión en 360 grados, como son, por ejemplo, las Oculus. Podríamos mezclar, por ejemplo, con Leapmotion y la parte de los movimientos gestuales. Podríamos igualmente mezclar con ese tipo de guantes táctiles para poder dar incluso sensaciones del tacto. Entonces podríamos dar una visión mucho más real, en la cual ya no solamente sería el ver, sino sería el ver, el moverse, el tocar, el interactuar con un entorno virtual. ¿Qué más? Como también les había comentado, ¿por qué nosotros elegimos el Leapmotion? Lo elegimos por esa sensibilidad, porque en este caso lo que nosotros queremos es sensar los datos del movimiento de las manos. No utilizamos otras herramientas como ya existen, por el hecho de la sensibilidad. Por ejemplo, el Kinect lo utilizamos para otros proyectos cuando queríamos
capturar la imagen de los brazos, de los movimientos, de las piernas, el movimiento del torso. Ahora lo que nos interesaba era capturar el movimiento de las manos, de a qué dirección, de los dedos, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esas serían como las dos pequeñas conclusiones o las principales conclusiones que les quería presentar sobre nuestro trabajo. Les agradezco mucho por su atención y si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy con la mayor apertura para poderles contestar. Muchas gracias, Darwin, por su presentación y entendemos sus razones para terminar antes. Bueno, Ana María Contreras nos tiene una pregunta y ella dice, ¿se ha podido incorporar algún tipo de adaptación para personas con discapacidad en el uso de esta herramienta? Ya, muy amable, gracias por la pregunta. En este caso, para este proyecto no lo incorporamos. Estábamos desarrollando, se quedó todavía en desarrollo, estamos diseñando la misma herramienta, por ejemplo, para la parte de discapacidad, para controlar, por ejemplo, la parte del síndrome del túnel carpiano, para poder visualizar justo el movimiento de cómo está la muñeca, cómo se está utilizando por ejemplo, la utilización del mouse. Entonces, para eso sí lo estábamos utilizando. Pero eso es parte de otro proyecto. En este caso no se le consideró nada de la parte de terapias psicomotrices, o la parte motriz no se consideró nada. Pero sí lo Vale. hemos considerado en otro tipo de proyectos que estaban en desarrollo. Bueno, muchas gracias y Ana María, espero que haya sido contestada su inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno. Darwin, muchísimas gracias nuevamente. No tenemos más preguntas en la sala. Ah, bueno, sí, Carlos nos hace una pregunta y nos dice, ¿el software es libre o licenciado? ¿Y el costo de su implementación? Sí, bueno, en este caso, Unit presenta la licencia libre y nosotros podemos desarrollar las aplicaciones directamente con las licencias libres que ya están abiertas. Hay algunos paquetes adicionales que sí son pagados, pero de ahí es libre. O sea, si ustedes pueden ingresar a la parte de la plataforma, se pueden descargar y les va a funcionar. Es un poco pesado, obviamente, por la parte de la renderización de imágenes, por la parte del procesamiento, sí requiere un poco de recursos de máquina, pero de ahí la herramienta es libre. La parte, por ejemplo, para el caso del sensor, también no es un sensor muy caro. Cuando le compramos estaba más o menos en $40. Lo compramos por Amazon. Y obviamente nos sale un poco más barato porque lo importamos por Amazon. Tal vez comprándolo aquí en el país, tal vez estará en unos $70, unos $80, pero tampoco no es muy caro tampoco el sensor. Vale, muchas gracias. Les agradezco mucho. Un buen día. Es usted muy amable, Darwin. Bueno, muchísimas gracias.